Vuelve la Champions y vuelven también los vídeos sobre la mejor competición internacional de clubes. La Champions League comienza con las previas de octavos de final. Hoy, la del Copenhague contra el Manchester City. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de ese partido, de esa ronda de octavos de final que va a enfrentar a Copenhague y a Manchester City. Primero lo van a hacer en el Parken, un estadio mítico, un estadio que puede poner en muchos problemas a cualquier equipo, y precisamente de eso vamos a hablar, de si tiene posibilidades o no el equipo de Næstrup, el equipo de Copenhague. Ciertamente, a mí me parece que es quizá la eliminatoria más descompensada de todas las que vamos a ir analizando en estos días. Esta semana analizaremos los 4 partidos que se juegan, la próxima semana analizaremos los 4 siguientes. Sinceramente, yo sí que pienso que es la eliminatoria más descompensada. Un Copenhague que no dio muestras de demasiada superioridad, pero que al final ha salido beneficiado de un grupo en el que ni Manchester United ni Galatasaray han tenido lo suficiente como para poder llevarse el gato al agua y ganarse esa segunda plaza. El Copenhague trabajó bien, funcionó bien, pero no es un equipo demasiado regular ni estable como para poder suponer un problema para un Manchester City que está despertando, que llega a los meses clave de la competición con Kevin De Bruyne, un jugador importantísimo que necesitaban recuperar y que por supuesto les va a dar un puntito mayor de garantías de cara a lo que puede ser esta eliminatoria. Vamos a hacer previa de la eliminatoria, esto también lo quiero dejar claro, y no solo del partido de ida. Quiero hablar en global de lo que puede ser esta eliminatoria y por supuesto por ello vamos a hablar un poquito en global de lo que me parece que supone esta eliminatoria, estos cuartos de final y lo que puede ser un poco el duelo entre Copenhague y Manchester City, no solo para el partido de ida sino el global de la eliminatoria. Voy a poner además los LEDs porque no les había conectado, vamos a ponerles en azulito Champions y obviamente vamos a empezar a hablar ya desde lo deportivo, desde las sensaciones, desde lo que me evocan un poquito ambos equipos antes de empezar con esta competición. Como siempre, yo os sugiero que os suscribáis, es completamente gratis y así me ayudáis a que este canal sea cada vez el de más gente. Así que vamos ya a por ello, vamos a por esos datos, a por esa información que nos va a dejar un poquito claro lo que puede ser esta eliminatoria, este duelo entre un Copenhague para mí que tiene que vencer muchas de sus problemáticas a nivel de juego. Yo creo que es un equipo que puede tener muchas dificultades defensivas para parar a un Manchester City. Creo que además es un equipo que sí que tiene de vez en cuando ciertas dificultades para construir su juego. Es verdad que tiene piezas fundamentales como puede ser Falk, que es un jugador que a mí me encanta, un futbolista que puede funcionar muy bien. Tiene ciertas lesiones como Lerager, que me parece que puede tener cierto problema, ¿no?, para componer un equipo competitivo de cara al Manchester City. Y sí que es cierto que tengo ciertas dudas con respecto al 11 que luego comentaremos, sobre todo en disposición táctica para enfrentarse al Manchester City. Sí que hay que decir que el Copenhague, con respecto a los últimos duelos jugados contra el Manchester City, no se puede quejar de los resultados que sacó en el Parken, que sacó en casa. 0-0 en el último duelo jugado precisamente el 11 de octubre de 2022 en fase de grupos. Un 2-2 el 19 de febrero de 2009 en Europa League. Yo creo que hay que tener en cuenta precisamente lo difícil que es viajar a Dinamarca, lo difícil que es enfrentarse a este equipo en su casa. Y yo creo que es algo que también ha penalizado mucho a los equipos de su grupo. Precisamente comentaba antes de las dificultades que ha tenido Galatasaray y Manchester United para tener cierta regularidad en Champions League, lo cual les ha alejado de esa segunda plaza, ya que se podía entender, ¿no?, que el Bayern de Múnich iba a ser, salvo sorpresa máxima, el líder de este grupo. Yo creo que esos 16 puntos atestiguan que ha tenido pocas dificultades para llevarse un poco el gato al agua y clasificarse a octavos de final. El Copenhague, por su cuenta, yo creo que ha conseguido reforzar un poquito en casa, sobre todo, y tener esa capacidad para ser un equipo solvente, regular y que les ha conducido, sobre todo en ese último tramo, ¿no?, de conseguir buenas victorias, ha conseguido meterse
en octavos de final. Una sorpresa absoluta, sobre todo cuando te toca el Manchester City. Un Manchester City que ha hecho el marcador perfecto, 18 goles a favor, 7 en contra, un diferencial enorme, un diferencial de más 11. Y eso yo creo que atestigua un poco la solvencia a nivel ofensivo que tiene el Manchester City y que garantiza también cierta solvencia a nivel defensivo. Líder de grupo con 18 puntos de 18 puntos posibles por encima del Leipzig, un equipo que se va a enfrentar al Real Madrid, un equipo que tampoco demostró demasiada solvencia, pero que se ha clasificado con bastante facilidad, dado que ni Young Boys ni Estrella Roja tuvieron la capacidad ni el nivel para poder sobreponerse a ninguno de estos dos equipos. Era bastante razonable que fueran estos dos los que pudieran luchar por las plazas para octavos, y así ha sido. Yo creo que la realidad al final se va imponiendo. En este sentido, yo creo que el Manchester City refuerza un poco lo que comentaba, ¿no? Yo creo que es un equipo mucho más hecho, un equipo con muchas más garantías, una plantilla mucho mayor que la del Copenhague, una inversión, por supuesto, muchísimo mayor, y obviamente planteamientos distintos con respecto a esta eliminatoria. Yo creo que Pep Guardiola tiene que ir con absolutamente todo, tiene que estar en cuartos de final, veremos si puede resolver en el Parken para ir un poco más tranquilo al Etihad, ya veremos si esto es así para intentar que haya rotaciones, no acumular minutos, que haya jugadores que tengan también su oportunidad. El Copenhague, por su contra, yo creo que no va a tener la posibilidad de mover demasiado el 11. Estas dificultades también se añaden un poco a la sensación que yo tengo de que puede cambiar mucho el esquema o la idea que puede tener Nestrup para este partido. Yo he puesto un 4-3-3, que es lo que suele utilizar en muchos de sus partidos, jugando con Claesson, que es un futbolista que puede jugar en medio campo, que es más media punta, más interior que delantero centro, pero que ha jugado en muchas posiciones, en muchas ocasiones como máxima referencia, y yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo la disposición de ese medio campo, ¿no? Puede ser un 4-4-2, puede ser un 4-2-3-1, se puede convertir un poco en cosas muy diferentes. Sí que me parece que es importante sobre todo la disposición de sus extremos, en este caso el Yunusi y Achuri, que son jugadores que normalmente parten desde la banda, futbolistas muy verticales, muy veloces y que pueden complicar la vida al Manchester City. No podemos olvidar tampoco a Bargi, un futbolista que puede actuar como mediapunta o como interior, pero que sobre todo ha destacado en el extremo. Un jugador que a mí me parece portentoso, un futbolista del que hay que hablar mucho y bien, y sobre todo que es muy joven y que puede seguir progresando. En líneas generales, esta es un poco la disposición que yo he visto. Grabará en portería, portero muy interesante también. Línea de 4 con Gellert, Ankersen, Dix y Babro. Esa pareja de centrales me parece muy solvente, sobre todo Denis Babro, que a mí me gusta bastante, jugador de 27 años, y ojito también a Gellert, ese lateral izquierdo que está funcionando muy bien y que es muy peligroso también con sus incorporaciones. En el medio campo, Falk como pivote, que suele estar acompañado, ya digo, muchas veces de Claesson, y en los interiores, Diogo Gonçalves y Bargi. En los extremos, Achuri y el Yunusi, como hemos comentado, Claesson como referencia. Veremos qué disposición elige Nestrup, porque ya creo que no es un partido como para hacer demasiadas cosas que se salgan un poquito de lo habitual o de lo normal, porque no creo que quiera que ninguno de sus jugadores clave estén incómodos. En este caso, pues aquí yo señalo sobre todo, ¿no? Hablo bastante del Yunusi, un jugador que a mí me parece que en velocidad, en verticalidad, le puede aportar muchísimo al equipo, y yo creo que es un jugador que puede darle ciertas oportunidades al Copenhague por encima de este Manchester City. Y por supuesto Claesson, del que ya he hablado, y Bargi, un futbolista con muchísima potencialidad, con muchísimo futuro y con muchísima calidad, que yo creo que vamos a seguir hablando de él en el futuro. Dicho esto, el Manchester City se puede presentar con este 11, un 11 que compone un 4-3-3. Ya sabéis que muchas veces la variabilidad de Pep Guardiola cada vez es mayor, muchas veces se presenta con equipos que parecen asignar un 4-2-3-1, aunque luego ya sabéis que se mueve muchísimo en ese sentido, presenta líneas de 3 centrales con Guardiol muy, muy desatado, con la sensación de que muchos de los jugadores se incorporan al ataque o al medio campo con relativa facilidad, se funden y fluye bastante la alineación, y en este sentido pongo a Ederson en portería, línea de 4 con Guardiol en banda izquierda, Walker en banda derecha,
defensa, Rubén Díaz y Stones como pareja de centrales, Rodri como pivote y organizador máximo del juego, Julián Álvarez, que podría aparecer de nuevo como interior, un jugador que a mí me parece que se está acoplando muy bien a esa posición, sabiendo que luego acompaña sobre todo a Haaland como un segundo delantero, como un interior, como un mediapunta, Kevin De Bruyne manejando un poquito las operaciones del juego ofensivo, Doku banda izquierda, veremos si no es Grealish, y Phil Foden, un jugador que se está adaptando sobre todo al extremo, sabiendo también que no es su posición particular y que luego aparece en zonas interiores, y Haaland como máxima referencia. Dicho esto, yo creo que destacar los jugadores potenciales potencialmente llamativos del City pues es casi una misión imposible, porque todos son importantísimos. Yo creo que en este sentido, la realidad en la que está llegando Haaland a este partido es impresionante. Creo que está haciendo un papel muy muy bueno en estas últimas semanas. Rodri, aunque no ha empezado la temporada tan bien como las anteriores, creo que puede ser el jugador más importante de este equipo, lo sigo diciendo. Y por supuesto Kevin De Bruyne, que después de su lesión se incorpora al Manchester City y está siendo clave, sobre todo para volver un poco a organizar ese juego ofensivo y tener un rendimiento diferencial con respecto a lo que puede venir en estos meses. Ojito a lo que puede ser la inclusión de Kevin De Bruyne dentro de los planes del Manchester City en las próximas semanas. Dicho esto, ya he dicho que era el partido más descompensado de todos los que vamos a ir valorando en estas previas, y lo marco también con mi pronóstico, un 80% favorable al Manchester City, un 20% al Copenhague. Me parece que tiene muy pocas opciones el conjunto danés de Næstrup. Creo que realmente los dos vienen de dinámicas muy distintas. Además, el Copenhague ha fallado bastante también en la Atlantic Cup, en la propia liga. Mi sensación es que no es un equipo que está encontrando regularidad este año, que sea tan rotundo como en temporadas anteriores, y sí que veo en el Manchester City 5 victorias de 5 partidos jugados en los últimos 5, incluida esa victoria contra el Tottenham Hotspur en FA Cup. Yo creo que estamos viendo un equipo muy estable, un equipo que sabe hacer las cosas muy bien y que se está desatando como lo que es una auténtica máquina de jugar al fútbol, y que quiere reavivar un poco la llama de lo que ya sintió el año pasado ganando la Champions League. Por lo tanto, veremos qué consigue el Manchester City, pero mi sensación es que es un equipo muy muy superior al Copenhague y que se tiene que ver en el marcador. Así que hasta aquí la previa, hasta aquí este reporte sobre el partido, sobre la eliminatoria sobre todo. Ya sabéis, octavos de final, vamos a ir viendo todos esos enfrentamientos, vamos a hablar de todos ellos, y por supuesto, como siempre, os invito a suscribiros para que estéis al día de todo lo que voy subiendo, que dejéis el like si os ha gustado el vídeo, y por supuestísimo os agradecería que dejarais en comentarios qué os parece el vídeo, qué os parece la previa y si os están gustando, y todas vuestras opiniones acerca de lo que puede ser esta eliminatoria. Así que nada más, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.